Hay derrotas que duelen, hay eliminaciones que destrozan, pero hay algo peor que todo eso. Hay partidos donde no pierdes, donde el marcador dice empate, donde técnicamente no pasó nada grave. Y sin embargo, todos saben que algo se rompió. Eso le pasó a España ayer en Atlanta. Y lo que te voy a contar hoy no lo vas a encontrar en ningún resumen deportivo. Porque la historia de este partido va mucho más allá del 0-0. Si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí contamos el mundial desde el ángulo que nadie más cuenta. Quédate hasta el final porque el último dato de este video te va a dejar sin palabras. Para entender lo que pasó ayer, hay que entender primero el peso que cargaba España. España llegaba al Mundial 2026 como el número uno del mundo en el ranking FIFA y como principal favorita al título. Campeona de Europa. Con una generación de jugadores que muchos consideran la mejor 18 años, que ya es considerado uno de los mejores jugadores del planeta. El partido ante Cabo Verde no debía ser un partido. Debía ser un trámite, un calentamiento, un paseo antes de los partidos de verdad. España dominó con autoridad, tuvo la pelota, generó ocasiones, remató 23 veces al arco, 8 entre los tres palos. ¿Y el resultado? 0 goles. 0. El primer 0-0 del Mundial 2026. Protagonizado por el equipo que se suponía más imparable del torneo. Pero antes de hablar de España, hablemos de con quién jugó. Porque Cabo Verde merece que se le dé el reconocimiento que le corresponde. Cabo Verde es un archipiélago de 1000 personas. Un país que hasta hace relativamente poco ni siquiera existía en el mapa del fútbol mundial. Fue el debut de Cabo Verde en una Copa del Mundo. Su primera vez en un torneo de este nivel. Y su primer partido en la historia del Mundial fue contra el número uno del mundo. Personas mirando. La mayoría de los analistas ni los mencionaban al hablar del grupo. Eran el equipo que iba a perder con todos. El que estaba ahí para completar el cuarteto. Y entonces pasó lo que nadie esperaba. Cabo Verde se replegó con disciplina, orden y mucho corazón para sostener el cero en su arco durante 90 minutos completos. Su arquero, Bociña, fue elegido la figura del partido. Bociña, un arquero que la mayoría de los aficionados al fútbol no conocían ayer por la mañana. Elegido figura del partido ante España, ante la número uno del mundo. Dale like si esto te está pareciendo tan increíble como a mí. Y sigue viendo porque ahora vamos al análisis de lo que realmente falló en España, porque hay algo que nadie está diciendo en voz alta. La prensa española no fue nada compasiva después del partido. Y con razón. El diario Marca lo resumió así. De gol, ideas y recursos, fue incapaz de hacer un gol a Cabo Verde. Desastre. Esa fue la palabra que eligieron para describir al equipo número uno del mundo. Los analistas señalaron que pese a las condiciones climáticas perfectas en el estadio de Atlanta, techado y con aire acondicionado, a la selección se le vio que Lamine Yamal no empezó el partido. El mejor jugador joven del mundo, la gran estrella de España en este mundial, entró en el segundo tiempo. ¿Por qué? El seleccionador Luis de la Fuente decidió reservarlo, guardarlo para cuando hiciera falta. Y cuando entró, los propios comentaristas señalaron que se le veía demasiado responsabilizado, como si sintiera que tenía que arreglar él solo lo que 11 jugadores no habían podido construir en 45 minutos. Diario cambio. Un chico de 18 años cargando con el peso de salvar a la selección número uno del mundo. Eso no es un plan. Eso es no tener plan. Y aquí viene lo que más preocupa, porque este 0-0 no es solo un mal resultado en un partido. Tiene consecuencias reales para el resto del torneo. Si Uruguay vence a Arabia Saudita, o si los resultados no acompañan, España podría verse obligada a ganar sus próximos 2 partidos si quiere pasar como primera de grupo. ¿Y por qué importa pasar primero? Porque si España termina segunda de grupo, los cruces cambian completamente. Podría enfrentarse potencialmente a Argentina en las rondas eliminatorias. Un cruce con Argentina, que en este momento viene de ganar el último mundial, que llega con Messi en su último baile, que tiene hambre de demostrar que lo de Qatar no fue casualidad. Un cruce con Argentina en 16avos o en octavos, por culpa de no poder marcar un gol a Cabo Verde. El efecto mariposa del fútbol. Un arquero que nadie conocía. 90 minutos de orden defensivo.
Y de repente el camino de España al título se complica de una manera que nadie imaginaba hace 48 horas. Pero hay algo más que quiero que notes, porque esto no es la primera vez que pasa. La historia del fútbol está llena de favoritos que tropiezan en el primer partido y luego se recuperan para ganar el torneo. Italia en 1982 apenas pasó la fase de grupos y terminó campeona del mundo. Francia en 1998 empezó con dudas y levantó la copa en casa. Pero también está llena de favoritos que tropiezan en el primer partido y nunca se recuperan. Que el golpe psicológico es demasiado grande. Que el equipo no vuelve a ser el mismo después de ese momento de duda. En partido, señalando que en un mundial hay igualdad y una dificultad extrema, y que hay que seguir creciendo y mejorando. Tranquilidad, mesura, mirar hacia adelante. Pero hay algo que los entrenadores nunca dicen en público después de un resultado así. Que un vestuario que se esperaba victorioso, que salió al campo convencido de que iba a ganar sin problemas. Cuando no lo consigue, algo cambia. La confianza tarda en volver. Y en un mundial, el tiempo para recuperarla es muy limitado. España no perdió ayer, eso es verdad. Pero España llegó a Atlanta como la reina del fútbol mundial. Y se fue sin haber podido marcar un gol a un país de 600.000 personas que jugaba su primer partido en la historia de un mundial. Eso no se puede vender como un resultado bueno. No se puede envolver en palabras tranquilizadoras y esperar que la gente no lo vea. En el fútbol, la corona no se pierde en un partido, pero a veces empieza a tambalearse. Y ayer, en Atlanta, la corona de últimos partidos dirá si fue solo un tropiezo, o si fue el principio de algo peor. Nosotros vamos a estar aquí para contártelo. ¿Crees que España puede recuperarse y ganar el Mundial después de esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Me interesa saber qué piensas. Dale like si este video te gustó. Compártelo con algún aficionado español a ver qué le parece. Suscríbete y activa la campana. Seguimos cubriendo todo el Mundial desde el ángulo que nadie más cuenta. Nos vemos en el próximo video.